Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión es una edición muy especial porque tenemos a un invitado de lujo que es Vladimir Ramírez, que pues fue becario de la Fundación de las Letras Mexicanas y ganó el Premio Nacional de Literatura Salvador Gallardo. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre su libro más reciente que es Prueba de Resistencia. Aquí está, es un libro de cuentos muy bonito, muy hermoso. Ahorita ya vamos a profundizar en él. Y pues nada, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que te guste todo esto. No, es un gusto que por fin estemos teniendo esta conversación porque desde hace mucho la teníamos planeando y por alguna razón no se concretaba y siempre es interesante compartir comentarios en torno a lo que nos apasiona. Exactamente. Y aparte, pues libros, ¿no? O sea, ahorita ya te voy a decir un par de cosas que a veces me interesaron, sobre todo del libro y de todo el universo. Pero quiero empezar diciéndote tres cosas muy chidas de tu libro, ¿no? Que sobre todo es un lenguaje generoso, un lenguaje poético, un lenguaje sencillo, pero no por decir que sea sencillo significa que esté así. Más bien es una llave, es una invitación a que mucha gente lea y conozca este universo. Por ejemplo, gente de 40 años hablando de 40 años, gente de nuestra edad, gente más pequeña, porque por ejemplo, viendo como los protagonistas de tus cuentos, que son principalmente jóvenes, adolescentes, o sea, yo creo que el lenguaje que utilizas en todos los cuentos es una llave para entrar a este universo y entender como muchas cosas, ¿no? Eh, y creo que algo muy interesante también de tu libro es justo los adolescentes y los jóvenes, porque están en una situación donde empiezan a despertar como pues este deseo, un montón de cosas, ¿no? Que ya ahorita si quieres vamos a profundizar, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que me llamó mucho la atención? Es la amistad homoerótica, por así decirlo, porque creo que, digamos, ese tema del erotismo entre dos hombres ha estado presente en la literatura latinoamericana desde, no sé, El beso de la mujer araña de Manuel Puig, Pedro Lemebel, que abres con esa cita de Pedro Lemebel hermosa, y también, por ejemplo, en Cenel Paz, ¿no? O sea, tenemos un montón de tradición, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que lo trasladas esa amistad o romance homoerótico a los jóvenes, ¿no? Casi siempre se escribe desde, no sé si llamarlo adultocentrismo, y está muy interesante cómo empiezan a manifestarse esas primeras llamas, esos primeros deseos, etcétera. Y ya finalmente otra cosa que me gustó mucho y que está también en todos los cuentos es el espacio, ¿no? Que casi siempre cuando leemos literatura, cuando leemos algo que sale, siempre son espacios urbanos, ¿no? Siempre por la Ciudad de México, por ejemplo, que es un espacio muy hegemónico, digo. Y acá no, acá te decides estar o habitar en otros espacios que no son los canónicos, y eso creo que se me hace muy interesante, ¿no? Incluso tú mismo que estando, no recuerdo dónde estás ahorita, ¿me puedes decir dónde estás? Ahorita estamos en Zapotlán el Grande. Entonces es eso, ¿no? O sea, porque siempre es así como, "Ay, no, pues vete a la ciudad a hacer carrera". Y no, pues eso es lo interesante, ¿no? Que estás desde donde tienes que estar y no tanto tus personajes como tú no necesariamente tienen que habitar la ciudad donde ya hay muchísimas historias. Bueno, y comencemos con las preguntas, Vladimir. Vamos a empezar así como primero desde el principio, ya después nos vamos a ir adentrando un poco más en el libro, pero ¿cómo te diste cuenta que te gusta escribir? ¿Cuándo fue y cómo empezó esa pulsión por la escritura? Es difícil ponerle una fecha porque suelo revolver mucho la memoria. Ah, pero creo que desde que estaba como en sexto de primaria, escribía como algunas cosas como los honores a la bandera o algo así, pero me gustaba hacerlo. Pero creo que en esa época, más que aprender a escribir, me empezó a interesar contar historias, porque
yo jugaba con monitos de plástico, de como animalitos, me encantan los animalitos de plástico. Entonces, como era además hijo único, pues me gustaba jugar con los animalitos como hacer una suerte de obras de teatro para mí mismo, ¿no? Ujú. Como para entretenerme. Entonces, ya después viene como un acercamiento más a la lectura también. Creo que para mí no puedo separar, digamos, el crecer como escritor y el crecer como lector también. Entonces, yo creo que ya por poner una fecha concreta, yo diría que cuando tenía 15 años y fue justo cuando empecé a asistir al taller de literatura de Casa de la Cultura, aquí en Zapotlán el Grande. Entonces, mi primera experiencia en un taller literario es a los 15 años. Entonces, a partir de ahí, digamos, tuve otro panorama como lector y empecé ya a escribir de manera más frecuente. Ok, ¿sabes? A mí también me pasó eso de chiquito, pero yo me frustraba mucho porque, por ejemplo, luego mi mamá me compraba, me acuerdo que mi mamá me compraba cómics de los X-Men, ¿no? Y luego me frustraba porque terminaba la historia y yo decía, ay, pero quiero seguir como, o inventarme yo otras cosas, o quiero seguir con la historia porque no me compraban como seguía, ¿no? Y entonces lo que yo hacía era recortar los monitos de las historietas y yo mismo me ponía ahí como a jugar y a inventarme mis historias y creo que es algo muy interesante, ¿no? Y aparte creo que es también muy notable que desde joven ya estés como en los talleres de escritura, porque casi siempre uno, bueno, al menos desde mi círculo, nos acercamos a los talleres cuando ya estamos viejos. Bueno, no, cuando tenemos como 20 más o menos, ¿no? Pero sí creo que fue como algo que estuvo muy presente y eso está muy padre y se nota mucho en cómo fluyes en los cuentos. Y bueno, siguiendo esas mismas líneas, quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus mayores influencias literarias? Uy, esa es una pregunta súper interesante y es una idea que me lleva a pensar mucho, porque pienso que los escritores tenemos dos tipos de influencias, las reales y las que presumimos, ¿no? Y por las que presumimos digo las que me gustaría tener, ¿no? A mí me encantaría tener perfectamente rastreadas cuáles son mis influencias y me gustaría que fueran los autores que me gustan. Hay un ensayo de Nuria Amat donde habla, se llama Escribir y Callar, el libro es de ensayo, y ella habla sobre cómo los escritores escogen a sus lectores a través de sus lecturas. Entonces, esa me gustaría que fuera como la influencia de alguna forma que pudiera rastrear, que me leyeran los lectores de Virgilio Piñera, que me leyeran los lectores del MBL, ¿no? O sea, como dialogar con esa tradición literaria, porque más que una influencia, es una visión del mundo, yo creo. Cuando hablabas del lenguaje, no se puede hablar de literatura sin tener en cuenta que el lenguaje que empleas es tu visión del mundo. Y yo pensaba y pienso constantemente que cuando nos enfrascamos en un lenguaje tal vez muy complicado, muy elaborado, un poco también estamos alejando a veces al lector, no a nivel de lectura, sino a nivel de emociones. Ujú. Entonces creo que, por supuesto, debe haber una relación cercana entre el lenguaje y el contenido de la obra. Creo que eso es lo que lo hace armonioso a un libro y que es algo que siempre me gusta intentarlo. Ay, qué padre. Y justo, o sea, qué bueno que sacas a relucir a Lemebel, que yo también lo amo con locura, con pasión, con devoción. Le pongo una vela y le rezo todos los días. No es cierto, bueno, pero sí lo quiero mucho, ¿no? O sea, creo que fue una gran revelación. Y por eso te decía, ¿no? Que había como al principio te decía que sentía yo que al leerte había como una cierta tradición de temática, incluso un poco de lenguaje. Y también, ¿no? O sea, yo a Virgilio Piñera también lo amo con toda locura. Y es muy interesante cómo se empiezan a hacer esas conexiones y lo que tú dices, ¿no? O sea, que los lectores de Lemebel o de Piñera tengan estos mismos lectores es algo, no sé, cuando se conectan muchas cosas y
como armando un rompecabezas, ¿no? Porque yo después, o sea, cuando yo leo y hago estas conexiones, digo, ah, es que aquí está pasando esto, pero a veces, no sé si te pasa que estás leyendo algo y de repente sientes como que te empuja, o como una cierta, pero es que ya hay algo que ya sé de esto y a lo mejor ya ni te acuerdas de la referencia, pero es algo, ¿no? Que se conectan, son mundos que creo que están conectados. Eh, Otra de las preguntas sería, bueno, ya obviamente escribes cuento, ya vi que también escribes ensayo, si no me engañan las redes. Pero no te gusta, no, o bueno, no sé si en tus planes porque también eres muy joven, ¿no? Pero no sé si en tus planes a futuro planeas escribir a poesía, novela, teatro, por ejemplo, yo soy de teatro. O bueno, no sé, uno dice, ay, los escritores tienen que escribir de todo, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pues yo me quedo en el cuento o el ensayo y lo demás no me interesa, pero Darte esa quisiera parte. preguntarte esa parte. Sí, creo que a nivel de proyecto, de planeación, no planeo por lo pronto moverme a la poesía. Lo siento, de hecho, ahorita un poco lejano. Aunque me gusta mucho leer poesía, creo que no es el género en el que puedo expresarme mejor, tal vez. Ujú. Eh, Me interesa mucho la novela, leerla, pero también creo que para escribir una novela es otro proceso vital. O sea, creo que hay una diferencia entre escribir un libro de cuentos o escribir una colección de ensayos a un proyecto quizá más unívoco, como una novela o un poemario. Entonces, por el momento creo que sí voy a seguir, porque hay muchas cosas del cuento que todavía no he intentado o que se me van ocurriendo. Entonces, creo que sí, en este momento estoy más en cuento todavía, pero me interesan todos los géneros, incluso me interesa mucho como la escritura audiovisual, el guión. O sea, creo que sí tengo contemplado tal vez algún movimiento, pero por ahora sigo en mi casa, que es el cuento, es como mi casa materna. Entonces, pues sí. Y aparte escribir cuentos es muy, bueno, o sea, desde mi perspectiva, escribir cuentos es bien difícil. O sea, no sé, a mí me causa mucha dificultad porque, por ejemplo, hay que tener como economía. Digo, bueno, hay un montón de teoría del cuento, ¿no? Y saber cómo decirlo preciso porque pues es breve, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en la novela, pues ahí tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, quién sabe. Yo ando diciendo puras pendejadas, pero igual y no. Pero sí, o sea, a mí, por ejemplo, el cuento se me hace un género muy, muy difícil, justo por, no sé si decirlo, los límites que el mismo género, o bueno, es que no sé, me da miedo decir una tarugada y que digas, ah, sí no es. Pero sí siento que es medio complicadillo para mí. Eh, Sí, creo que esa complicación tiene que ver también de la forma en la que pensamos. O sea, yo creo que sí, el género literario en el que trabajamos más, de cierta manera es un tipo de pensamiento. Ujú. Yo tengo amigos que son poetas, 100% poetas, poetas de todo el tiempo, y de verdad ellos piensan la información, las imágenes, los pensamientos en estrofas y en líneas y en versos nada más, ¿no? Y también tengo por ahí algunos amigos que escriben novela y su forma también de comunicarse ante el mundo es expansiva. Entonces, creo que esos grados de dificultad que tiene transitar de un género a otro, quizá tenga que ver con ese proceso de pensamiento distinto, yo creo. Me agrada eso que dices, el proceso de pensamiento distinto. Y pasando a otra pregunta, me gustaría preguntarte, ¿cómo comenzaste a elaborar el proyecto de prueba de resistencia? Am, pues creo que fue un embarazo no planeado, prueba de resistencia, porque por ahí cuando yo tenía como 17 o 18 años, en el taller literario de Casa de la Cultura aquí en Zapotlán, yo me propuse escribir un cuento por semana. O Wow. sea, fue como esta vieja receta, ¿no? De escribir un cuento a la semana. Entonces, y llevarlos el sábado al taller. Entonces era como también una época de mucha exposición
a los borradores, porque en ese taller literario, pues yo era de los más jóvenes Era cuando y tenías había 15, ¿no? señoras y señores que a lo mejor eran muy conservadores o que les incomodaban un poco los cuentos. Entonces, eso también me dio como la perspectiva de cómo podría ser leído. En ese momento no sabía que iba a ser un libro, pero de cómo podrían ser leídos mis textos. Y me empezó a interesar ese camino también. Ujú. Entonces yo creo que de los 18 años a los 21 o 22, yo estuve escribiendo cuentos. Me interesaba este grupo de edades, me interesaba estos conflictos internos del personaje, ¿no? Y escribir sobre guayabas, por supuesto, porque eso es un homenaje a la memoria de mi nariz, entonces tenía que escribir sobre guayabas. Eh, y ya después de que tengo una serie de cuentos ya escritos, mi maestro Ricardo Sigala y mi amigo Alejandro Bonduben me dijeron, pues ya deberías de pensar en armar un libro. Entonces ahí es cuando empiezo a ese otro proceso que es ver qué cuento va primero, cuál va después, cuál publicas en otro espacio, ¿no? De esa época también fue mi primera publicación en una antología, que justamente era una antología de cuento gay. Entonces, ese cuento es como primo directo de Prueba de Resistencia, pero pues está en el otro libro y así hay algunos textos que son de esa misma época, pero no están en el libro. Entonces, yo creo que sí fue como una construcción eh, inesperada y que fue cambiando mucho. Ahorita ya no quiero moverlo, ya creo que así se va a quedar, porque si no, nunca lo terminaría. Pero sí, ese fue más o menos el proceso de empezar a escribir cuentos sueltos y ya pensar en un libro de cuentos. Ok. Eh, y sí, es que por ejemplo, muchas veces yo he comentado con mis amigos que luego hay cuentos, bueno, más bien hay libros de cuentos que se piensan así como para publicar de una sola vez y hay otros que sí están como dispersos sus cuentos y después se unen en un libro, ¿no? O sea, muy interesante también cómo es la concepción del libro de cuentos en sí. Eh, y bueno, también creo que, como te decía al principio, la mayoría, bueno, casi todos los, que más bien todos los personajes están en ese umbral de la adolescencia, ¿no? En ese umbral del despertar de, no solamente de la sexualidad, sino también de las propias emociones, de la propia individualidad como personas, ¿no? Como decir, ah, ya no soy un niño que está en su familia, sino soy yo contra el mundo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de los cuentos porque va más allá. En ese sentido, me gustaría como preguntarte, em, ¿por qué elegir estos, ¿cómo se llama? Estos personajes de en esta edad. Mm, Creo que lo veo en retrospectiva y es tal vez porque el adolescente tiene muchas dificultades comunicativas. Ujú. Creo que es una época muy difícil porque está la formación como de tu vida sentimental. Entonces, creo que para un adolescente, quizá no de closet, pero quizá que no está seguro de muchas cosas y que tiene miedo a hacer preguntas incómodas, hay como esta barrera de comunicación. Entonces, no sé, me interesaba porque creo que también la mente de los adolescentes, que desde la perspectiva adulta y también la perspectiva de los niños pequeños, que hay algunos narradores más jóvenes, eh, como menospreciar esa visión del mundo, como menospreciar esa voz, ese testimonio, ¿no? Y también, de cierta manera, validar estos primeros encuentros, estas primeras relaciones, que yo las considero como iniciáticas, ¿no? Porque creo que las grandes novelas de temática gay, que son extraordinarias y que por supuesto las leemos siempre, ¿no? Y regresamos a ellas, parece que ya entran en la vida adulta en la que ya eres eh, pues un ser sexual, consciente, adulto, experimentado, quizá con muchas heridas. Entonces, a mí me interesaba también ese otro proceso, ese amor perfectamente
ingenuo que son los primeros, porque los primeros amores se basan casi siempre en la ingenuidad. Entonces, como creo que eso me llevó a que me interesaran estos personajes. Sí, y justo a mí, bueno, como también ahorita tengo una hermana adolescente, todo eso me llega como eh, completamente, ¿no? Y algo que yo también veía era esta doble cara que tienen los cuentos, porque por un lado tienen, bueno, para mí yo los veía como en cierta medida tiernos. Ay, no sé qué le está pasando. Bueno, en cierta medida tiernos, pero también tienen como su dosis de crueldad, ¿no? Porque luego hay cuentos donde dices, ay, porque, o sea, yo me acordaba mucho de cuando estaba en la secundaria, de cuando estaba en la prepa o cuando estaba con mis amigos, que a veces justo creo que el descubrimiento del mundo te plantea esa violencia o esa crueldad que a veces podemos tener entre nosotros mismos, ¿no? Que a veces puede ser consciente o inconsciente, pero que marca vidas. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me llamó mucho, cuando te leía, me recordaba mucho a un libro de, no sé si lo conozcas, que se llama Para acabar con Eddie, no me acuerdo cuál es el apellido porque está en francés. ¿Cómo? Belenguer, algo así, de Edward Louis. Es muy interesante porque también es justo un chico, es una novela autobiográfica, es un chico que empieza a descubrir como su mundo, su sexualidad, sus lazos emotivos, pero en el norte de Francia, en una zona muy marginada y como que todo el mundo empieza pues a ver que no es un niño normal, ¿no? Entre comillas. Entonces ahí empieza el bullying, el acoso, todo eso. Y bueno, o sea, eso me acordaba y creo que aquí también en prueba de resistencia está muy retratado eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me acuerdo quién le dije, creo que a Giovanni le dije, ¿no? Le dije así como de, ay, yo siento que este libro lo tienen que leer, eh, chicos de 15 16 años, porque creo que también hay algo muy interesante que planteas, es que son universos solo, de soledad, creo, ¿sabes? Por ejemplo, están como un poco aislados de algunas personas o del común y siento que el hecho de que yo, si por ejemplo, si a mí me hubieran dado a leer Prueba de Resistencia cuando tenía, no sé, 15 años, me hubiera sentido muy identificado y a lo mejor y no me hubiera sentido tan mal por ciertas cuestiones identitarias y creo que eso está como muy padre. ¿Cuál era la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu cuento favorito de Prueba de Resistencia? Uy, no, pues es que es diferente, ¿no? Porque, ¿qué es favorito? Favorito, el que más me gusta, el que considero más terminado, el que me costó más trabajo escribir, el que fue más rápido, ¿no? Entonces es una categoría muy ingrata. Creo que en este momento a cada cuento lo pienso desde un lugar diferente. Más que sentir cuál es el mejor o el peor o el que más me gusta, siento que fueron experiencias de escritura distintas y que desde ahí los evalúo, ¿no? Como qué aprendí tal vez de haber escrito Ropa Sucia, qué aprendí de haber escrito Prueba de Resistencia, ¿no? Que Ujú. a lo mejor son los cuentos más diferentes uno de otro y que cada uno fue un proceso de escritura distinto. Entonces, sí, creo que sería difícil escoger mi cuento favorito, pero pues lo voy a hacer de todas formas. Justo todo esto que acabo de decir era en realidad la justificación de este acto de traicionar a los otros cuentos. Sería Ropa Sucia. Creo que Ropa Sucia es el cuento que más me gusta del libro. Sí, está muy bueno. No, no les voy a espolear como de qué va, pero justo creo que esta parte como de la pos... No sé, no voy a decir nada porque también creo que es un cuento que me gustó muchísimo y tiene elementos muy, muy interesantes ahí que creo que muchas personas de la comunidad al menos hemos hecho. Y me estoy quemando aquí. Bueno, ¿y qué sigue después de Prueba de Resistencia? ¿Estás planeando como otro proyecto? ¿Estás planeando cuentos?
presentaciones de libro aquí en la Ciudad de México. Todavía no has venido a presentar prueba de resistencia acá, ¿verdad? ¿O sí? Y de hecho, una de las primeras presentaciones fueron en la Ciudad de México, fue en la librería Antonia. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Pues a veces surgen como eventos, ¿no? Actividades, alguna presentación. Así que de eso no sé si vienen muchas o pocas o ninguna. Eh, Estoy trabajando en un libro nuevo de cuentos. Creo que ya está en etapa de manuscrito. Entonces le faltan todavía como unos 2 años para estar listo. Eh, y estoy también pensando en proyectos nuevos, ¿no? Me interesa mucho también escribir ensayo, pero desde un lugar diferente, ¿no? Desde un lugar como con más rigor, tal vez escribir un ensayo a la semana y tener también como esa disciplina ante el ensayo, ¿no? Creo que es lo que me gustaría ahorita escribir, pero te digo, esto es muy azaroso. Bien Ujú. podría ser que arme algunas piezas y empiece a escribir una novela, entonces, no sé. Pero ahorita sí estoy trabajando en un nuevo libro de cuentos. Ay, pues ahí te esperamos para leerte, porque nos quedamos con un gran sabor de boca con prueba de resistencia. Ahora la pregunta es, bueno, es más bien una recomendación de algún autor gay que le hagas al público que nos está escuchando, o de la comunidad, como tú quieras. Uy, bueno, es que hay muchísimos, ¿no? Podríamos hablar de los clásicos, de los contemporáneos. Hace unos días leí a Camila Sosa Villada y me Maravilloso. pareció buenísima, me pareció extraordinaria, ¿no? Impecable en su lenguaje, impecable también en la estructura de sus cuentos. Entonces, ella me pareció increíble. También hay una escritora, creo que es de Irlanda, no estoy seguro, que se llama Susana Tratnik, que escribió un libro de cuentos que se llama Ninguna Voz. Y pues igual está como esta visión del mundo lésbico. Es un libro increíble. Yo siempre recomiendo Carol de Patricia Highsmith porque me parece, además toda la historia que hay detrás de Carol, publicarse con seudónimo, en fin, creo que también a veces no se le da el valor y la importancia a Patricia Highsmith como escritora LGBT. Se le da el valor como desde otros ángulos, pero eso a veces parece que se olvida o que no se quiere decir. Eh, y los poetas, ¿no? Abigail Ay, Bojorquez, Luis maravilloso. Cernuda, Lorca, eh, creo que son lecturas a las que voy muy seguido y que pues de alguna forma quiero que estén ahí. Me encanta, me encanta. Ya noté algunos y otras que ya leí que de verdad también, por ejemplo, Abigail, lo amo con entera pasión así. Eh, y ya las últimas dos, primero es, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Qué estoy leyendo ahorita? Estoy leyendo Winner's Book Ohio, estoy leyendo a Gonzalo Rojas, me encanta Gonzalo Rojas. Eh, Estoy releyendo a Manuel Puig justamente por varias novelas que leí cuando era joven y que a lo mejor ahora voy a disfrutarlas más, o que voy a reconocerle otras virtudes a un narrador tan fuerte como ese. Y estoy también leyendo a María Zambrano, entonces soy así como de tomar un libro y leer otro, pero eso es lo que estoy leyendo ahorita. Fantástico. Y te iba a preguntar de Manuel, yo le digo Manuel Puig, pero también he escuchado que le dicen Push, llámenle como que como puedan. De él que, como yo nada más he leído El beso de la mujer araña y me fascina, pero ¿qué otra, o sea, cuáles has leído? Escritor extraordinario. La verdad es que El beso de la mujer araña es su novela más popular y por la que es más recordado. Quizá es también la que a mí más me gusta, pero creo que tiene obras increíbles, Boquitas pintadas,
la traición de Rita Hayworth, Mm. y tiene unos pequeños guiones para cine que me parecen maravillosos. Uno se llama El recuerdo de Tijuana, que es un texto buenísimo, y otro se llama La cara del villano. Eh, es increíble, Push. Siempre su perspectiva, su visión también, su lenguaje. Creo que él me parece un gran poeta del lenguaje. Y es importante, ¿no? Creo que es como uno de mis fantasmas personales, porque leí El beso de la mujer araña muy joven. Y entonces, como ese sentimiento de que el lenguaje te deslumbra, te impacta, creo que para mí ese es como un objetivo que siempre hay que tener en la narrativa en general, ¿no? Cuidar el lenguaje, porque al final es lo único que le vas a regalar al lector realmente. La anécdota puede encontrar una anécdota mejor, más emocionante, ¿no? El lenguaje es lo único que permanece. Entonces creo que autores como Push, como Lemebel, el propio Reinaldo Arenas, tienen esta concepción del lenguaje como identidad. Entonces creo que también es una forma de conversar con una tradición literaria que a mí me parece sumamente rica, ¿no? Alguna vez deberíamos de empezar de hablar del boom del siglo XX de escritores LGBT, ¿no? Y ver que a lo mejor no tenemos mucho que envidiarle al boom oficial. Entonces, lo mismo si analizamos ciertos episodios de la literatura, nos vamos a encontrar cuenta que el lenguaje y la identidad forman una misma fuerza, ¿no? De invocación. Sí, creo que eso. Ay, me encantó todo lo que dijiste. Y bueno, ya para finalizar, para las personas que escriben, es especialmente esta pregunta que es que si puedes dar, no te voy a decir ya uno porque seguramente vas a decir, uno es muy difícil de decir, así que nos puedes dar algunos consejos para escribir o para quien quiere escribir. Sí, bueno, creo que lo primero y algo que he convertido como en un credo personal últimamente es que vale más un texto mal escrito que una buena idea sin escribir. Ujú. Entonces, a veces uno es muy tímido con la propia escritura y dices, es que no estoy listo, o primero voy a leer a Thomas Mann y a Tolstoy y ya luego me pongo a escribir, que por supuesto es necesario también, pero creo que a veces escribir como podemos ya es más fácil, ya después reconstruir, ¿no? Sí. Yo entiendo mucho la escritura como un proceso en obra negra, ¿no? Siempre en movimiento, siempre cambiando. Entonces, para ese proceso es necesario tener un material, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo principal. Leer muchísimo y leer de diferentes géneros literarios. Sí. Sobre todo esta recomendación es para los que escriben narrativa. No lean solo narrativa, no lean solo novelas, no lean solo cuento, porque a veces uno ya empieza como a refugiarse en las mañas del género, ¿no? Ujú. Entonces hay que leer siempre poesía, ensayo, dramaturgia, etcétera, para no caer como en esa monotonía de narrativa prefabricada, ¿no? Sí. Que luego podemos identificar cuando leemos un libro. No, pues es que se ve que este solo ha leído a fulano en anagrama, ¿no? Y se nota eso. Sí. Y es inevitable, pues, es inevitable, pero cuando te acercas a otro tipo de lecturas que a lo mejor te conflictúan, que a lo mejor no son tu idea de la literatura, empiezas a crecer como autor, ¿no? Y por último, no caer en los lugares comunes de la escritura, no caer como en los clichés de poeta maldito o de decir que solo se puede escribir a través del sufrimiento, porque entonces se convierte la escritura en algo como un eterno estrés postraumático, y creo que la escritura es más que eso. Sí. Entonces, sobre todo creo que algo muy difícil para quien empieza a escribir siendo joven es anular la idea de la inspiración, ¿no? Creo que la idea de la inspiración es muy nociva, sobre todo para un joven que quizá tiene ciertas virtudes, ¿no?
porque hay gente que tiene una capacidad muy temprana y muy amplia con el lenguaje, entonces, como se saben talentosos, descuidan un poco la disciplina o la constancia de la escritura. Por eso me gusta entender la escritura como un oficio que uno tiene que ir perfeccionando eternamente, ¿no? Y si lo comparamos con el resto de los oficios, hay días buenos, hay días malos, hay unos trabajos que son más fáciles que otros. Entonces, creo que la clave es esa, como no creer en la inspiración y creer solo en el trabajo, porque al final escribir es trabajar. Creo que esa es una idea que Leila Guerriero constantemente dice, ¿no? Cuando alguien le pregunta sobre la escritura, Leila es muy clara y dice, pues el trabajo, ¿no? La investigación, la documentación, en fin. Y el lenguaje, por supuesto, porque Leila Guerriero siempre tiene un lenguaje increíble. Entonces, eh, y escribir, ¿no? Creo que escribir es como cocinar, como andar en bicicleta, ¿no? A veces te equivocas mucho, te caes, te lastimas, pero vas aprendiendo. Entonces, pues eso es lo que yo podría decirle a quien quiere empezar a escribir, o que apenas está escribiendo, que toleren la frustración. La frustración, aunque no lo parezca, es una aliada en la escritura porque te motiva a hacer otras cosas. Entonces, absorban como esa frustración de los textos que no funcionaron o que no les gustaron como quedaron y que sea como un primer paso para el cuento que ya quieres escribir, ¿no? O el poema que ya quieres escribir. Sí, muchísimas gracias por todo. Y justo para no desperdiciar todo lo que nos has dicho, también Vladimir tiene talleres de cuento. Ahí síganlo en las redes sociales. Fíjate que en Instagram no te he encontrado. O bueno, yo así bien Un stalker, ¿no? stalker, ¿no? Ay, es que no tengo Ay, Instagram. ¿cómo crees? Sí, Bueno, pero en Facebook, bueno, no sé si te puede agregar la La gente en gente en Facebook. Facebook. sí, sí, claro que sí. Porque justo yo ahí veo que promocionas tus talleres de cuento y pues nada, ya vieron que es una excelente persona y que te puede ayudar muchísimo para tus cuentos. Léanlo, de verdad, lean a Vladimir. Es una joya de persona y con sus cuentos también. Y pues nada, te quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí, por responder, por todo tu tiempo y por el libro, ¿no? Espero que te siga yendo muy bien y muchísimas gracias. Sí, no, pues agradecerte por la invitación, por la charla y por la lectura. Creo que leer a otra persona es un acto siempre de generosidad. Entonces, agradecerte a ti, a tus lectores también, la recomendación y los comentarios. Y pues ojalá pronto ando yo por la Ciudad de México en alguna presentación, en alguna lectura y por ahí les aviso. Sí, claro. Pues bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos en el podcast. Pues recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues nada, aquí estamos con Prueba de Resistencia de Vladimir Ramírez.